Conquistador FM presenta Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco, programa de conversación misceláneo, con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad, cada lunes a las 11 horas, por todas las señales de El Conquistador Araucanía. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal UCT, el espacio creado, producido por la Dirección de Comunicaciones de la Universidad Católica de Temuco, donde compartimos el quehacer institucional, pero también debatimos, analizamos, reflexionamos sobre temas de contingencia con nuestros expertos. Hoy es un día en el que la pauta está volcada a lo que fue el proceso eleccionario del día de ayer, donde tuvimos una alta participación, pero también más de lo que se esperaba, pero también hubo harta excusa. Vamos a conversar sobre los resultados y sobre todo el análisis de lo que viene de las consecuencias de este resultado con el director del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública de nuestra Universidad Católica de Temuco, el doctor Juan Carlos Arellano. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a este programa. Saludamos también, por supuesto, a quienes nos acompañan, siempre a los periodistas Misael Urrutia y Esteban Molina de la Dirección de Comunicaciones, con quienes estaremos conversando sobre lo vivido ayer domingo 7 de mayo. Juan Carlos, cuéntame un análisis general de lo que se vivió ayer en este proceso eleccionario. Yo creo que fue una sorpresa para todos, en el sentido de que si bien muchos análisis anuncian la fuerte aparición de republicanos, nadie se imaginó o dimensionó un resultado como el de ayer. O sea, ¿cuál fue la noticia de ayer? Fue el éxito rotundo republicano, un éxito inédito si nos remontamos desde los 90 en adelante. O sea, el único éxito electoral o un crecimiento electoral tan inmenso, el que se tiene registro, es el de la democracia cristiana por los años 60. Entonces, sin duda es un batatazo, un tsunami electoral que nadie vio venir. ¿Y cuáles son los factores que podrían ayudarnos a explicar este batatazo del que tú hablas? Bueno, la verdad es que uno podría explicarlo sociopolíticamente y dentro de las mutaciones que hoy día está viviendo la sociedad chilena, pero yo creo que hay tres factores coyunturales que podrían explicar este resultado. El primero de ellos es claramente un hastío por el proceso constitucional anterior, lo cual tenía muy agotado a la ciudadanía, y republicanos, digamos, cosechó ese hastío y ese malestar, sumado a que Chile Vamos asumió todo ese desgaste electoral de tratar de mantener vivo el proceso constituyente, y por tanto ellos también salieron damnificados en esta pasada. Por otro lado está el contexto, un contexto donde los temas seguridad, violencia, inmigración, sin duda fueron un pan de cada día en el último tiempo, y que sin duda alimentó, digamos, el deseo de un electorado de hacer un castigo al gobierno, y miremos los resultados del gobierno. O sea, un 37,4% aproximadamente entre los dos pactos oficialistas, Todo por Chile y no me acuerdo el nombre del otro pacto, pero estamos hablando... Se confunden un poco los nombres de los pactos, pero vamos a estar ahí aclarando también. Claro, de apruebo de dignidad, 38% como y tanto obtuvo el apruebo, o sea, menos que el resultado del apruebo el año pasado. Entonces es un desastre para el gobierno en sí. Y por último, y aquí con esto cierro, yo creo que claramente el discurso republicano fue un discurso mucho más nítido, más claro, más preciso en respecto a las demandas, simple en muchos aspectos, pero que le permitió tener una identidad más programática, mucho más visible para la ciudadanía. Y eso ahí ustedes lo pueden ver un poco con Partido de la Gente, que era un competidor en esto, en algo nuevo, pero no le fue nada bien. Se no eligió representantes. Sí, hubo casos también con candidatos que posteriormente se enteraron que tenían problemas judiciales, claro, que también mancha un poco la candidatura de estos candidatos, más de 30 que eran acá en la región de la Araucanía. También paso a saludar a Alejandra, Juan Carlos, Esteban.
Héctor Urban por el Partido Republicano, 13.8% de las votaciones. Arturo Philip de Chile Seguro, 12.3% de las votaciones. Germán Becker también de Chile Seguro con un 9.57 puntos porcentuales. Mariela Fincheira, 6.72, también del Partido Republicano. Y Quinturay Melín, con un 3.5% de los votos, son los representantes de la Araucanía. Uno vuelve atrás y ve el estallido social, un descontento, no de algún partido político en particular, pero sí de una oposición al gobierno que en ese entonces estaba presidido por Sebastián Piñera. Pasan los años, gana el apruebo en primera instancia, el plebiscito de entrada, arrasa, y poco a poco después se va invirtiendo esto. El plebiscito de salida gana el rechazo por mucha diferencia, y ahora las personas que van a analizar la Carta Magna construida son principalmente de la oposición al gobierno de Gabriel Boric. ¿Por qué pasa tanto este cambio que se ocurre con una demanda social en un momento de la oposición en ese entonces a este arrastre que tiene prácticamente el Partido Republicano y también con Chile Seguro? Bueno, yo creo que el gran mensaje acá es que se reitera desde el 2022 en adelante. Hay un castigo a los partidos tradicionales, ya sea de izquierda o de derecha. Hay un apoyo, digamos, por parte de la ciudadanía a tiendas políticas que se enfocan en temas que hoy día le aquejan, llámeme seguridad, problema de inmigración, los problemas económicos que hoy día tiene el país. Entonces creo que ahí fue Republicanos la gran novedad, así como lo fueron la lista del pueblo en su momento. Que digamos con todo el proceso que se vio anteriormente terminó por naufragar esa propuesta, con todos los eventos que ya conocemos. Hoy día los Republicanos capitaliza ese desencanto con la élite política tradicional y emerge como una fuerza política que desplaza, incluso dentro de la derecha, a Chile Vamos, y lo vemos también aquí en la región, o sea, que una región era un feudo electoral importante, Chile Vamos, y ahora tiene que compartir, digamos, 2 cupos con Chile Vamos en igualdad de condiciones, pero electoralmente más fuerte. Por tanto, ahí ustedes pueden observar o constatar de cómo una oferta política reciente, del 2019, estamos hablando como el Partido Republicano, logra posicionarse en poco tiempo en el partido más importante de Chile. El partido más importante de Chile, con 3 representantes de nuestra región, ¿sí? 3 representantes de nuestra región. Mariela Fincheira y Héctor Urban. Perdón, 2 representantes de nuestra región, sumados a Arturo Phillips y a Germán Becker. Ojo que Mario García, que era otro representante, también le fue muy bien, pero no pudo por cómo está compuesto el sistema. Eso, comentemos un poquitito qué pasó con estos candidatos que estaban presentes en esta lista de selección que se fue mostrando a través de los medios de comunicación y que finalmente caen por este arrastre que se hace con el sistema de paridad que se implementó en esta votación, ¿no? Sí, recordemos que según lo que establece la ley y el acuerdo político que se hizo en su momento, las reglas electorales son las mismas que, digamos, para elegir los senadores. Con el punto de que tienen que ser 25 y 25 claro. 25 hombres y 25 mujeres. Por tanto, en las regiones donde se corrige esto son básicamente aquellas donde esa paridad no aplica, ¿ah? Y por donde el género está subrepresentado. Por tanto, ahí se hacen las correcciones que correspondan. Ahora, esta no fue una corrección tan dolorosa, ¿ah? ¿Por qué? Porque básicamente quien reemplaza el cupo es parte del mismo partido. Más dolorosa es lo que pasó, por ejemplo, en la coalición o el pacto donde estaba socialista Frente Amplio, donde estaba Lar, que era un socialista y es corregido por la representante de Revolución Democrática. Ahí hay una pérdida dolorosa, en este caso del Partido Socialista, porque pierde su cupo. Bueno, esos son, digamos, las cosas que la ciudadanía no comprende bien, y no sé hasta qué punto las va a llegar a comprender, porque son difíciles de explicar electoralmente hablando. Uno siempre espera que el que obtuvo en un sistema como el nuestro chileno, tradicionalmente muy personalista, quien obtiene más votos, el que debería estar por lo menos seleccionado, y eso, digamos, con esto como que se distorsiona un poco. Son caminos que se toman como para resolver estas brechas de género. Hay algunos que promueven más bien esta equiparidad de género a la entrada más bien que salida. Bueno, es una discusión abierta que quién sabe ahora con republicanos en el Consejo pudiera
levantarse, digamos, esta lógica de poder tener paridad en los candidatos, pero al momento de la elección que se mantenga esta cosa de el que tenga más votos, queda, que es como lo que uno espera como ciudadano. Quedaron otras dudas igual respecto al acuerdo que habían firmado los partidos políticos previo a esta instancia y que el Partido Republicano no firma, y ahora que el mismo Partido Republicano tenga una mayoría, también quedaron algunas dudas sobre cuáles van a ser los acuerdos o cuáles van a ser los ejes, donde tal vez van a ser un poco más flexibles durante la propuesta y donde también van a ser a lo mejor un poco más tajantes y se van a mantener en su postura que la gente ya conoce. Sí, recuerden ustedes que la historia se repite un poco, en el sentido de que las facciones o fuerzas políticas que no firmaron el acuerdo de noviembre del 2022 fueron las que triunfaron. Sí. Algo se repite, digamos, en esta situación. Republicano no se suma a este acuerdo luego de septiembre en el 2022 y ahora se transforma en la principal fuerza. Está por verse si es que Republicano replica un poco la estrategia que hicieron los sectores de izquierda que triunfaron en el primer proceso constituyente, o toma una postura mucho más abierta, más conciliadora, para poder sacar una constitución que esperamos todos trate de representar a la mayoría de los chilenos. Hablabas tú que uno de los factores que pudiera explicar el resultado en general, esta polarización que se ve también, porque hay la mayoría la tiene la elección el Partido Republicano o el conglomerado más asociado a ese lado, pero también hay un extremo más de izquierda. El hastío, decías tú, por todo este proceso constitucional, la gente en algún momento dijo, yo sí quiero cambiar la Constitución, sí necesitamos cambiarla, pero en el proceso ha ido rotando un poco ese tema. Sí, por una razón bien evidente. El proceso constituyente se vendió como la solución a todos los problemas de este país. Y fue todo lo contrario. O sea, no se solucionó el país, se terminaron polarizando, agudizando más los conflictos y por tanto eso genera un desencanto natural. Y eso es responsabilidad sin duda de la clase política, quien creó, como lo llamaban anteriormente, una especie de ficción orientadora para poder salir de un conflicto que estaba muy álgido en su momento, pero que no dio resultado. Entonces, cuando a la ciudadanía de alguna manera u otra se le ofrece, digamos, una ilusión, un oasis, tomándome las palabras de Piñera en su momento, de que ahí, caminando un poco el trecho, digamos, llegar a un lugar, a un paraíso, bueno, aquí tenemos el resultado. Tenemos una ciudadanía que castiga esa decepción y termina privilegiando al partido, digamos, que en ningún momento apoyó ese camino. Y que, bueno, en ese sentido fueron bastante honestos y directos en defenderlo. Que se ve también reflejado en los votos nulos y blancos. Eso iba a decir, más de 2 millones de votos nulos, también es un llamado de atención, un castigo, decían en algunos medios de comunicación. Sin duda, es parte, otro, digamos, resabio de esta lógica de castigar a la clase política tradicional, como le señalaba. ¿Se justifica la vuelta al voto obligatorio con esta cantidad de votos nulos que hubo a nivel país? Yo creo que se justifica, sin duda. Bueno, aquí debo reconocer que yo también soy un ferviente defensor del voto obligatorio. La manifestación del voto nulo es una manifestación de descontento que la clase política va a tener que tomar en consideración. Esos 2 millones de votos, algo pasa con ellos, alguien se va a tener que hacer cargo, algún sector político, y por tanto creo que esto no deslegitima la idea de seguir con este voto obligatorio. Recuerden ustedes que llegamos a un 43% de participación en un momento. Hay un descontexto de la política muy grande. Y eso fue en el momento, digamos, uno de los más bajos fue durante el proceso constituyente anterior. Hoy día estamos eligiendo consejeros constitucionales con voto obligatorio, todo lo que ustedes quieran, pero con un 82%. Eso le da un peso político, digamos, más fuerte. En ese sentido, también, y consultar, ¿qué se viene ahora para este proceso? Explicar bien que estos representantes que se van a elegir y que ya se eligieron no van a escribir una nueva constitución para nada, sino que van a analizar el texto. ¿Qué se viene en estos próximos meses? ¿Cuál es el futuro que se puede vislumbrar desde la expertise? Bueno, esa es la gran pregunta, porque no sabemos exactamente. Bueno, partamos de la base que la derecha es la gran triunfadora. Tiene el control del Consejo Constituyente. O sea, tiene 33 votos, por lo cual le permite tanto vetar y le permite, digamos, definir la agenda que se va a aprobar eventualmente en esta nueva Constitución. Entonces la pregunta que queda abierta es cuál va a ser el camino que va a tomar Republicanos, que es el partido mayoritario dentro de ese concierto. O sea, todo va a pasar por Republicano. Así es, porque ya tiene la capacidad de veto.
O sea, tiene, digamos, la mayoría suficiente para votar cualquier iniciativa que le parezca, digamos, que no se acerca, digamos, a su idea. El punto es que no sabemos cuál va a ser el camino que va a tomar Republicano. Ayer escuchamos a José Antonio Kast, por lo menos con un discurso, digamos, no tan rimbombante, no tan triunfalista. ¿Sabes qué? Eso me llamó la atención. Un discurso bastante conciliador, si tú quieres, bastante menos efusivo y menos como ganador de lo que uno hubiese esperado, pensando en el resultado tan fuerte. Ahora, también quedan preguntas abiertas porque, si bien tal vez pueden ser la intención, la idea de José Antonio Kast, vamos a ver si dentro de esos 23 constituyentes va a tener la capacidad de, que es una cosa muy importante en los partidos políticos, de transmitir disciplina partidaria. De que el partido no se quiebre, no se fraccione. Que se pongan de acuerdo. Claro, que empiecen a emerger diferencias porque, bueno, estamos todos de acuerdo en la agenda de seguridad y migración y ahí nos abrazamos todos, pero después cuando llega a definir otros temas en la Constitución tal vez no hay tanta sintonía, tanta afinidad, tanta, digamos, rigidez o llamémoslo así, tanta cohesión ideológica en otros temas. Este Consejo Constituyente que fue elegido ayer va a trabajar también sobre un documento que se elaboró por este grupo de expertos, ¿no es cierto? Donde ya hay un análisis previo, por lo tanto, ya hay una base sobre la cual iniciar este trabajo. Lo decías tú al principio, se le vendió a la ciudadanía esta lógica de que vamos a mejorar todo vamos a cambiarlo posiblemente para poder mejorar las condiciones de nuestro país en esta nueva Carta Magna, pero eso efectivamente no es así. Hay muchos temas que no están reflejados en la Constitución que se va a generar con este trabajo. ¿Eso también puede generar una decepción de la ciudadanía en, por ejemplo, el proceso de salida de este tema? Bueno, partamos de la base que los republicanos, que fue el partido, digamos, que más votos recibió, siempre tuvo un discurso crítico respecto a este Consejo Constituyente. O sea, se sumaron, no apoyaron el acuerdo, fueron escépticos. Vamos a ver cómo capitaliza todo esto, porque obviamente este proceso lo van a querer utilizar como plataforma para los procesos de elecciones, las elecciones que se vienen municipales y como presidenciales. Por tanto, cualquier movimiento que hagan aquí va a tener repercusión en las elecciones que vengan. Entonces, yo creo que ahí lo que va a suceder es que van a tener que tener una discusión muy profunda porque para resolver precisamente temas como estos, que van a permitir, digamos, resolver temas, bueno, qué tipo de salud vamos a tener en términos no de solucionar problemas de las colas ni nada por el estilo, pero sí resolver si privados van a poder participar o no en los temas de salud, lo mismo en educación, etcétera, etcétera. Todos temas medioambientales, en fin, es una agenda que más que resolver los problemas, define las reglas sobre las cuales se van a tener que mover los actores el día de mañana. Ese es el gran tema de todo esto. El principal tema de una constitución, partamos de la base que es la distribución del poder. Claro. Que los actores que participan dentro de ese juego respeten las reglas. Y segundo, hay temas, digamos, o subtemas que son importantes, de derechos, de espacios donde el Estado está o no presente o comparte responsabilidad con actores privados o de la sociedad civil, llamémoslo. Entonces, insisto, hay una serie de subtemas ahí que Republicanos va a tener que clarificarse. No sé si va a tomar una postura más o menos dura, pero el camino que tome de conciliación o mucho más apegado a sus principios, le puede tener consecuencias que no soy capaz de visibilizar de cuál va a ser el resultado electoral de eso. A propósito de consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias, cuáles son los efectos para el gobierno en este momento? Escuchábamos en la mañana que el presidente Boric tenía su consejo de gabinete en una comuna, estaba en Huechuraba, me imagino analizando toda esta situación también, y él se veía bastante tranquilo, decía, él se desmarcó mucho del resultado que pudiera, a lo mejor vislumbrando un poco el tema de lo que se podía venir. Pero ¿cómo se ve el efecto hacia el gobierno, hacia las políticas de gobierno con este resultado que tuvo Republicano? Bueno, sin duda el gobierno queda en una situación bastante compleja. Recordemos que se declaró un gobierno reformista, con reformas estructurales profundas, pero sin la mayoría suficiente hoy en el Congreso,
luego con un proceso electoral que fue un knockout, y este segundo, digamos, golpe que ya... A la lona. A la lona, ya diga. Entonces, por tanto, la fuerza que tiene este gobierno para impulsar una serie de reformas, yo creo que está absolutamente perdida. Ya algo dijo un poco el presidente ayer en esta idea de invitar directamente, interpelar a republicanos a tomar una postura conciliadora. Eso ya es demostrar, digamos, que una suerte, llamémoslo así, de debilidad política ante un escenario electoral que les es absolutamente adverso. Sus fuerzas políticas, ustedes ven, quedaron absolutamente disminuidas. Comenzó el año ya con la reforma tributaria fallida, entonces ahora pasa esto. Le puede pasar, pensando en las municipales, ahora que hay varios gobiernos que están con el partido del oficialismo, y pensando también en las futuras elecciones presidenciales y parlamentarias, ¿puede pasar factura estas 3 derrotas, como lo podíamos haber dicho para el gobierno? Sí, estas derrotas han sido las más desastrosas, creo que para la izquierda, históricamente hablando. Ni Allende, digamos, había tenido una situación electoral tan adversa. Piensen ustedes que Allende en el año 72 obtuvo como un 45% en un escenario de polarización súper difícil. Ahora bajaron hasta el 30%, 37%. Entonces es una situación bien compleja que lo debilita para las negociaciones que se vienen, como reformas tributarias. Se vienen, recuerden ustedes, de aquí a mayo el problema de la ISAPRE. Sí. Que por orden de la Corte Suprema tienen que resolver. Sí hay que resolverla, digo. Claro, y sabemos que el dictamen involucraba la desaparición o no, quiebra o no de las ISAPRES. Es un tema que va a tener que tomar una posición, y bueno, eso también hay temas de fondo ahí, porque hablamos, por ejemplo, de la participación de los privados en el tema de la salud. Entonces hay decisiones políticas e ideológicas que van a estar de alguna manera teñidas por estos resultados electorales. Y figuras, por ejemplo, como la de la expresidenta Michelle Bachelet, que en algún momento también se sumó a algunas candidaturas, se sumó para poder, un refuerzo, como dirían en el fútbol ahí, el refuerzo de último minuto para poder levantar esta coalición que lamentablemente no tuvo buenos resultados. ¿Qué pasa con figuras como ella? Bueno, yo creo que todos se ven un poco arrastrados por este huracán. O sea, Michelle Bachelet, bueno, lo manifestó abiertamente. Tenía interés tal vez de participar en el Consejo Constituyente en la medida que la izquierda estuviera completamente unida. Claro. Y tal vez eso es lo que suceda ahora, porque el gobierno va a tener que buscar fuerzas políticas para tratar de afianzarse un poquito más, y tal vez va a tener que invitar a la ADC de ahí para la izquierda al gobierno. Y Michelle Bachelet, bueno, ella manifestó una posición, qué sé yo, que fue fallida con el antiguo proceso constituyente, y hoy, si bien siempre va a ser un referente izquierda, pero claramente también una figura debilitada, que no sé si tenga el liderazgo hoy, atendiendo que precisamente el electorado está castigando todas las opciones que en algún momento... De políticos tradicionales, De políticos tradicionales. Y también esto... en el fondo, dentro del tiempo de campaña, se propuso como una nueva política, nuevos nombres, reformar, sacar la vieja política que había, y bueno, indicios de recuperar a ministros que son de partidos de una centro izquierda. Imagino que igual pasa factura con las promesas que se hicieron en el momento en campaña, ¿no? Claro, o sea, hoy día yo creo que el presidente Boric está en el peor de los escenarios, o sea, con una centroizquierda muy debilitada, porque el pacto de donde está constituido por PPD, radicales y demócratas cristianos no obtuvo ningún consejero. Sumaron un 9%. Y por otro lado, tiene al Partido Socialista ahí en medio de una coalición que aprobó Dignidad, que obtuvo cerca de un 28%, que es el piso electoral base de Boric, recordemos, en la primera vuelta. Entonces, sus posibilidades de crecimiento, y por tanto, eso se ve de alguna manera, se tiene que ver representado en alguna manera en el gabinete, en todo eso. ¿Cómo ordenar este nuevo gabinete? Es la gran pregunta. O sea, refugiarse en los equipos de Apruebo Dignidad, apostar por un socialismo democrático que quedó muy debilitado, que hay Toá, Elizalde, entre otros, y Marcel. Entonces, bueno,
un desafío. Es un desafío. No sé si va a apostar a mover las piezas dentro del gabinete, a reforzar o no a otro sector. Tal vez va a preferir un poquito masticar y aguantarse el resultado hasta tener un poquito más de claridad y que las fuerzas políticas que lo acompañan realmente puedan tener también un norte y una claridad de qué es lo que van a hacer estratégicamente. ¿Qué es lo que va a pasar con este Consejo Constituyente elegido ayer domingo 7 de mayo en nuestro país? ¿Se viene en plazo ya? ¿Cuándo debería empezar a funcionar el Consejo Constituyente? Pucha, exactamente el plazo no lo tengo, pero partamos diciendo que la Comisión de Expertos ahora comienza a votar todo lo que son las enmiendas. Tienen un plazo acotado. Recordemos que a fin de año ya tenemos que tener un nuevo documento que va a tener que ser plebiscitado. Por tanto, va a tener que tener una tarea ardua, ágil, mucho más rápida de la que tuvimos anteriormente. Eso ya de alguna manera condiciona, van a haber menos votaciones porque ya el texto va a estar medianamente armado, claro. Y por tanto la discusión se va a reducir bastante. Entonces, yo creo que este proceso, naturalmente, por el diseño que tiene, va a dar resultados de manera muy rápida. Estaríamos hablando ya que en abril, por lo menos, junio ya debería estar comenzando este nuevo consejo y a ver, digamos, cómo se va a ir comportando. Vamos a ver y vamos a estar atentos, por supuesto, en cómo se va comportando este consejo, cómo va el gobierno moviendo sus piezas también. Y aquí en Señal UCT vamos a seguir atentos también con el análisis a través de nuestros expertos, como el doctor Juan Carlos Arellano de nuestra Universidad Católica de Temuco, con quien estuvimos conversando esta mañana. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes de nuevo y cuando quieran, invítenme, que aquí estaré para elecciones, digamos, de aquí al próximo. Hay muchas. Hay espacio para seguir analizando la vida política de nuestro país. Vamos a ir a una pausa y de regreso vamos a estar conversando con otro tema acá en Señal UCT. Ya estamos de regreso en Señal UCT, un espacio informativo del quehacer de la Universidad Católica de Temuco por todas las señales de El Conquistador Araucanía. Estamos de regreso en Señal UCT, este espacio donde difundimos el quehacer de la Universidad Católica de Temuco, producido por la Dirección de Comunicaciones de la Universidad Católica de Temuco. Y por supuesto que va a través de todas las señales de Radio El Conquistador. Analizábamos en el primer bloque todo lo que fue el trabajo realizado ayer en torno a las elecciones de este proceso, de este Consejo Constituyente. Y ahora queremos compartir algo del quehacer de nuestra universidad, que tiene que ver primero con un aniversario, 24 años. ¿Sabes lo que son? 24 años de trabajo del Laboratorio de Planificación Territorial, un laboratorio que pertenece a la universidad y para eso queremos saludar a quien está esta mañana con nosotros para conversar sobre todo el trabajo que se realiza en el LPT y saludamos al biólogo en gestión de recursos naturales profesional del Laboratorio de Planificación Territorial, Eduardo Fernández. Hola Eduardo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas quienes escuchan y gracias por la invitación. Eduardo, comentábamos que queremos saber de este trabajo del Laboratorio de Planificación Territorial que ya cumple 24 años al servicio de la comunidad y no solo de la región, porque también han extendido su trabajo a nivel nacional. Así es, justamente. Sí, nosotros somos un equipo multidisciplinario de carácter regional que partió el año 99 aquí en la ciudad de Temuco, en nuestra región de la Araucanía, y que ha desarrollado el área del ordenamiento territorial, ¿cierto? Y esto constituye 3 grandes fases, que es el análisis, la planificación y la gestión. Y en ese sentido ya hay un proceso de trayectoria importante donde se han desarrollado distintos tipos de instrumentos, se han desarrollado distintos tipos de metodologías también, vinculación con el medio, trabajos con comunidades, trabajos también con distintos actores de la sociedad civil que tienen incidencia en este tipo de temática.
y actualmente esto ha tenido un desarrollo también en nuestro país, ha ido acompañado y ahora hay una coyuntura muy interesante en nuestro país en términos del proceso de descentralización que llevamos a cabo. Tenemos una política nacional de ordenamiento territorial muy nueva, incluso el reglamento todavía no sale, está en proceso, entonces este es un proceso muy actual en nuestro país, está muy una temática muy centralizada que es interesante ver. Por ejemplo, que tenemos nuevos gobernadores electos que llevan ya un par de dos años de proceso, que es algo en un proceso de políticas públicas es ayer. Claro. Entonces, hay toda una coyuntura muy interesante en la ordenación del territorio en Chile. Obviamente que fue un proceso desde que nosotros ingresamos a la OCDE, ¿cierto? Una serie de indicaciones, las directrices que la OCDE nos entregó para poder superar ciertas brechas a nivel país. Y una de esas es esta. Entonces, como equipo, a nosotros es un desafío muy interesante de poder abordar en términos de estos aspectos centrales y de cómo el país también se ha ido armando y está en un proceso dinámico de estructuración de elementos centrales. Así que en ese sentido hemos aportado también en distintas dimensiones, temáticas, productivas, estratégicas y bueno, eso en general. Que se van acomodando, miradas y temáticas que se van acomodando también a lo que es el Chile actual, ¿no es cierto? Y que se han ido ajustando un poco, y lo decías tú, con esta mirada de ordenamiento territorial que tiene que ver con responder también a las demandas de los territorios y que nos permite tener esta mirada en lo productivo, en lo social, en lo económico. Han aportado también no solo a la Araucanía, sino que también con otros proyectos a desarrollar aportes en sectores cercanos, otras regiones a nivel nacional. Sí, justamente, como lo mencionas, en la región de la Araucanía es nuestro espacio de trabajo que más nos seduce, digamos, por las características de esta región, pero también hemos trabajado en la región de los ríos, la región de los lagos, en la macrorregión sur y también a nivel nacional. Hemos hecho varias iniciativas a nivel nacional de proyectos temáticos como, por ejemplo, en temas de riesgos naturales, proyectos aplicados de la ciencia, pero también de políticas públicas como la modificación de la LOGAR, de esta ley de la administración regional, y otras instancias que hemos también participado a nivel nacional. Ahora también la temática de los riesgos naturales la hemos trabajado desde la perspectiva de la educación, pero ahora también de la perspectiva de las políticas públicas, porque también eso cambió la normativa, ¿cierto? ONEMI ya no existe, ahora se llama Senapred, y justamente nosotros ahí estamos apoyando cómo a partir de esa estructura que nosotros trabajamos antes del ciclo del riesgo como concepto, vamos apoyando con herramientas que permitan mejorar la gestión pública, pero sobre todo pensando en las comunas y en los municipios. Entonces, le da una relevancia también cuando nosotros trabajamos el territorio desde los contextos territoriales. Eso es importante. Por lo general, las políticas transversales carecen o les falta ese aspecto. Esa mirada como más específica la información situada, contextual de cómo se desarrollan los territorios es importante en la medida que nosotros vamos generando políticas públicas que respondan en el fondo a las características propias de cada territorio. Y si hablamos de políticas públicas, lo comentábamos antes fuera de micrófono, y tomando un poco el tema de contingencia que hay ahora, ¿no es cierto? Esta nueva mirada de una nueva Carta Magna que viene o que busca reemplazar a la que ya está vigente, va a tener que también tomar algunas de estas normativas que están ahora implementándose, y me imagino que también pudiera afectar o influir en algunos de los trabajos que se realicen o de las miradas en los territorios. Claro, la Constitución sin duda alguna que es transversal y es la estructura macro que en fondo define el Estado-Nación. En este caso también tiene incidencia. De hecho, en la primera grupo propuesta, claro, estaba el ítem de ordenación y planificación del territorio. Nosotros también participamos, nos hicieron consultas para entregar nuestras apreciaciones técnicas en función ¿Estuvieron exponiendo, entiendo, el trabajo, participando? Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? No, súper enriquecedora. En términos de que entregamos nuestra experiencia, lo que nosotros hemos podido constatar en nuestro proceso en estos años de trabajo en los territorios y trabajando el concepto de la ordenación del territorio, y fue entregado y ahí también fue parte de ese proceso. Ahora, actualmente, claramente que todo lo que se genere en términos de la definición de la nueva propuesta constitucional
va a incidir sin duda alguna en este tipo de políticas públicas como en todas, ¿cierto? En este caso no escaparía a ello. Por lo tanto, también es importante estar atento y aportar también en términos de los elementos que a nosotros nos parecen, en función de nuestra experiencia, que debiesen estar definidos. Bueno, eso también va de la mano de una trayectoria de trabajo, pero también va de la mano con el análisis de lo que vemos en nuestro espacio y qué queremos llegar a hacer. No es que nosotros hayamos inventado todo esto, sino que claramente hay otros elementos que se han ido poniendo a prueba y ahí nosotros vamos, en función de eso, generando nuestras sugerencias técnicas, ¿no? Sí, Eduardo, junto con saludarte. Cambiando un poco de tema, ¿cómo se ve la planificación territorial? Ustedes también tienen importantes alianzas con universidades del extranjero, también con instituciones del extranjero y el país. ¿Cómo se ve la diferencia en comparación a la Araucanía, en comparación con otras zonas de Chile o también el mundo? ¿Cómo lo ves? Mira, claramente hay algunas otras regiones que hay diferencias en términos del desarrollo de este tipo de... principalmente porque tenemos desequilibrios en distintas dimensiones, y unos tienen que ver con dimensiones económicas, por ejemplo, y de gestión y todo lo que eso concibe. Pero a nivel nacional el proceso de la descentralización es transversal en todas las regiones. Es eje como en común. Es claro, justamente, sí. Bueno, ahí también hay traspaso de competencia y de recursos que se están llevando a cabo los gobiernos regionales para que tengan mayor administración del territorio. También hay una discusión ahí que podríamos decir son muchas, son pocas, no sé, pero existen, que pero es importante, porque es justamente. Y eso es súper interesante de poder verlo y de analizar y de ver qué elementos se pueden trabajar sobre eso. Y a nivel internacional, sí, bueno, ahí nos falta, si queremos, parecen, ¿no?, otros tipos de países, o avanzar en cómo nosotros vamos abordando estos aspectos de desequilibrios del territorio, considerando también que nuestro país es muy diverso, ¿cierto?, de las características que tenemos de norte a sur en términos de todos los patrones de las distintas dimensiones, desde lo económico, justamente económicos, productivos totalmente distintos, socioeconómicos distintos, claro, la idiosincrasia también, la estructura social de los espacios, ¿cierto? Las redes que se van tejiendo también son muy adimensionalmente muy opuestas, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto es relevante e importante que nosotros hayamos avanzado en este proceso, que está recién empezando, pero yo de esa forma yo lo veo con el vaso medio lleno, en términos de que esto nos va a poder ayudar a trabajar y tomar decisiones en función de las características de los territorios, como en otros países los hacen. Al margen igual de todo lo que estamos hablando de la propuesta constitucional, hubo una primera propuesta que obviamente fue rechazada, ya lo sabemos. También tenía un enfoque muy regionalista. Y respecto a lo que viene ahora en este nuevo texto o esta nueva propuesta, ¿cuáles son las expectativas que tienen desde el Laboratorio de Planificación Territorial en la injerencia o en la conversación que podrían tener ya con las nuevas políticas públicas o por lo menos con la Carta Magna? Sí, lo interesante sería que estuviese puesto allí el proceso de descentralización. Claramente, como hemos trabajado nosotros de forma tan centralizada, claro, han habido avances, pero ahí hay varios temas que en el fondo van restringiendo el desarrollo de los territorios. Pero ahora nosotros hemos visto con buenos ojos que cada región tenga su propia gobernación que vaya pensando en el desarrollo de su propio espacio. Entonces eso le da un elemento primero de continuidad a las políticas públicas y luego de contexto en función de lo que el gobernador va definiendo. Lo hemos hablado también con el director Fernando Peña. Él nos ha comentado cómo se ha ido trabajando con el gobierno regional. Importante también, tienen alianza y tienen trabajos que están desarrollando en conjunto. ¿Cómo ha sido su experiencia también con el sector público en pos también de ir mejorando en estos procesos? Sí, con el sector público en esta región hemos tenido un trabajo muy valioso, muy significativo. Actualmente estamos, de hecho, asesorando al gobierno regional en la actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo, sí, que la Estrategia Regional de Desarrollo es el instrumento que te orienta hacia qué elemento tú quieres apuntar en términos de lograr, valga la redundancia, el desarrollo del espacio regional. Por lo tanto, es
muy importante para nuestra región ese instrumento, y que nosotros seamos parte de eso es para nosotros súper relevante, muy importante como equipo. Y con otras institucionalidades públicas también hemos trabajado últimamente mucho con el Ministerio de Energía, con la Seremía de Energía, en términos de que hicimos hace un par de años atrás el plan energético regional de esta región. Hemos trabajado también con Corfo, apoyando distintos proyectos que buscan mejorar la competitividad de ciertos territorios, etcétera. Tengo un montón de etcétera, pero en síntesis el trabajo con la institucionalidad pública, digamos, ha sido súper bueno. Y en este espacio también nuevo, de nuevo contexto, también a nosotros nos plantea un desafío muy interesante. Que ha sido muy complejo, porque ahora el Laboratorio de Planificación Territorial, me imagino que ustedes igual deben sentir orgullo de ser un ente válido para consultar, para asesorar, y que tú mismo lo señalabas, partes del gobierno de repente, distintos ministerios o seremías, el gobierno regional también, consultan al laboratorio para tener una opinión válida. Bueno, me imagino que costó mucho poder instalarse en ese sitio donde están ahora, ¿no? Sí, claro que sí. Ahí hay mucho tiempo de trabajo, años de investigación también. No es fácil tampoco. No. Y uno va también avanzando y creciendo y también buscando distintos enfoques de cómo, no es que uno parta desde un principio y aborde todos los aspectos. Claro. Nosotros al principio partimos enfocados específicamente en temas mucho más ambientales, partimos con aspectos de análisis del territorio, los primeros fondos que se trabajaron, pero luego de eso ya empezamos a abrir aspectos mucho más multidimensionales, aspectos económicos, por ejemplo, productivos de la región, y ahora de políticas públicas, que yo creo que en el fondo es parte del proceso natural de ir escalando las complejidades y de cómo nosotros vamos abordando estos aspectos complejos con la responsabilidad, en el fondo, de hacerlo de forma técnica. Y luego de eso, en algún momento nos empezamos a dar cuenta que éramos un referente para varios actores. Y eso tampoco surgió de la noche a la mañana, ni que nosotros lo decretamos, sino que en algún momento en las reuniones de equipo empezamos a conversar con Fernando, con los colegas. Oye, ¿sabes que yo fui a Santiago y nos conocían? No, yo fui a Osorno y sabían quién éramos nosotros. Y ahí empezamos a darnos cuenta de que si éramos un referente, sí, para distintos tipos de actores, desde el académico, servicios públicos, etcétera. Entonces, sí, ahora tenemos la suerte de que ya estamos reconocidos en varios lugares, en varios lugares que vamos, alguien ya nos ha escuchado sobre nosotros, tiene referencias nuestras sobre distintos tipos de trabajos que hemos realizado. 24 años de trabajo del Laboratorio de Planificación Territorial de la Universidad Católica de Temuco, por supuesto, dan sus frutos acá sí. en el reconocimiento que se hace, en la posibilidad de aportar con la experiencia y con la mirada desde los territorios para poder mejorar efectivamente los territorios específicos desde todos los factores, lo decías tú mismo. En ese sentido, ¿qué le falta a nuestra región de la Araucanía? ¿En qué podemos mejorar? ¿En qué podemos seguir avanzando? Bueno, acá en nuestra región es un tema, es una pregunta que nos hacemos todos los días en el equipo. Y desde hace 24 años que estamos tratando de resolverla. Me la sopló Fernando y dijo, pregúntale porque es algo que tenemos que aportar a la reunión de pauta. Sí, por supuesto. No, esa es una pregunta que no tengo la respuesta. Es una pregunta que constantemente nos estamos haciendo nosotros como equipo, entre las distintas instituciones, con los colegas, etcétera. Pero creemos que el camino es por el que estamos avanzando ahora, que es mejorar la descentralización, darle mayores atribuciones a los gobiernos regionales, pero eso también tiene que ir acompañado de un proceso de planificación más localizado, ¿cierto? Y de que se puedan articular los distintos actores que operan sobre el territorio. Eso es importante de poder avanzar en eso. O sea, tenemos ciertos aspectos sectoriales que tienen sus propios lineamientos sectoriales nacionales y que muchas veces responden a esos lineamientos y no a lo que la región busca. Y a veces eso ocurre porque la región no tiene claridad de dónde quiere desarrollar esos espacios. Y no lo tiene porque antes no estaba esa instancia que ahora sí está, que tiene que buscar en el fondo la armonía de la gestión. Entonces, la articulación y la sinergia entre los distintos servicios que tiene el Estado es un aspecto central que debiésemos avanzar para poder generar mejores desarrollos en este aspecto. La incorporación de esta figura del gobernador regional y la mantención del delegado presidencial genera a lo mejor ahí una fricción en cuanto a hacia dónde van los recursos, hacia dónde van las soluciones para los territorios.
Yo no lo veo así, probablemente con algunos tintes políticos quizás hayamos visto algún tipo de conflicto en esa instancia, pero la norma lo define bien clara las diferencias. Claramente algunos, no sé, gobernadores quizás o delegados en las declaraciones tienden a confundir eso o la ciudadanía lo confunde, pero eso está muy definido, muy claro. El delegado en el fondo tiene una acción que es mucho más de gestión propia del gobierno de turno, y el gobernador, por otro lado, tiene que buscar cómo avanzar en el desarrollo de la región. Entonces ahí están bien diferentes los aspectos. Y el la idea segundo, es que ellos trabajen en conjunto, se complementen, duda, digamos, en las miradas para la mejora del territorio. Justamente. Lo que pasa es que la búsqueda del desarrollo es un aspecto mucho más amplio y involucra una diversidad de actores. Y eso es un desafío importante, porque en los territorios siempre, como uno de los paradigmas centrales de este proceso del territorio, es que siempre hay distintos tipos de elementos que uno quiere del espacio, ¿cierto? Hay competencia en el uso del espacio, y eso es lógico y es válido y siempre va a ocurrir. Ahora, lo importante de eso es poder lograr los acuerdos en función de las características que tiene el territorio y de lo que nosotros queremos como sociedad de nuestro territorio. Entonces, ¿y cómo se comporta en ese marco el mundo privado? Porque también hay que ver el otro elemento. Sí, por supuesto. O sea, que aquí a lo que yo me refiero, cuando los distintos tipos de actores tienen distintos tipos de intenciones sobre el territorio, ahí están también los privados, la sociedad civil, la academia, todos tenemos intereses distintos sobre el espacio. Y eso es válido. Lo importante es poder llegar a esos acuerdos, pero considerando... y lo digo de nuevo porque estos aspectos también lo hemos visto que en otro espacio ha tenido éxito, es qué características tiene el territorio para generar eso, y luego cómo nosotros como sociedad podemos definir qué es lo que queremos para este espacio. Entonces, eso es lo interesante y lo desafiante en términos de poder también avanzar en paralelo a la coordinación de los distintos sectores del Estado para generar avances en el desarrollo del territorio de esta región y también de otros espacios. ¿En qué se basan para detectar estas falencias o las necesidades regionales? Porque, claro, no todos podemos decir, yo creo que le falta... tiene que haber un peso fundamental en este caso para poder determinar la región de la Araucanía tiene esta deficiencia, tiene esta potencialidad. ¿Cómo se define eso cuando ustedes se reúnen para...? Bueno, ahí hay diversos tipos de metodologías que uno utiliza para eso, pero principalmente tiene que ver con a través de cómo nosotros vemos este sistema del territorio. Y ahí hay distintas dimensiones que operan sobre este espacio, que son muy complejas entre sí, por lo tanto lo que se hace es compartimentalizar esto para poder visualizarlo. Entonces, las problemáticas y las potencialidades las vamos recogiendo por estos subsistemas, ¿cierto? Desde los elementos económicos productivos, las estructuras sociales, cómo se comportan estos agentes, los elementos estructurales, normativos que operan sobre el territorio, la administración de los territorios, eso es algo muy importante. Uno puede creer que todas las regiones o los gobiernos regionales tienen la misma estructura y no es así. Los municipios, ¿para qué decir? Pues hay municipios muy grandes que tienen una estructura de administración muy importante, de muchos recursos, y otros municipios que son 2 o 3 personas casi. Claro, la dotación de personal cambia bastante. Y eso los recursos también para poder solucionar los temas. Y eso en los gobiernos regionales también ocurre. Entonces eso también es muy relevante de poder identificar cuando uno está haciendo este tipo de análisis. La dimensión físico-ambiental, etcétera. Ahí hay una serie de aspectos que nosotros vamos levantando en términos... Y eso también se caracteriza por ser participativo a multiescala. Eso quiere decir que nosotros preguntamos desde los actores de escalas nacionales cómo ven el territorio, hasta espacios de comunidades, juntas de vecinos, etcétera. Entonces, en distintas etapas, dependiendo también del objetivo del proyecto, de la escala, tiene un proceso participativo transversal de cómo nosotros vamos identificando estos aspectos. Un trabajo que va a seguir en el tiempo y que esperamos, sí, claro. Y lo conversamos con don Fernando Peña, que es el director del Laboratorio de Planificación Territorial, académico, investigador de nuestra universidad, que lidera el trabajo de este equipo de profesionales que hoy estuvo representado por Eduardo Fernández, acompañándonos acá en Señal UCT para poder compartir el trabajo y también un poco combinando con este tema de contingencia, a ver cómo va a ser el impacto que va a tener o que debiera tener la nueva constitución,
también en políticas públicas como en las del ordenamiento territorial. Descentralización, decía Eduardo, es un tema que no hay que olvidar. Vamos a estar pendientes del trabajo, entonces, que sigan realizando. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, un saludo al equipo. Gracias, en su nombre, que estén bien. Muchas gracias. Estamos terminando el programa de hoy, pero no queremos despedirnos sin dejarles una invitación a nuestros auditores que tienen que ver con el trabajo de la presentación de un documental que se va a realizar el martes 9 de mayo a las 19 horas en el Aula Magna, una actividad gratuita al amparo del cielo. Un trabajo que es del director Diego Acosta, que fue ganadora del premio a Mejor Película Nacional del Festival de Cine de Valdivia. Así que todos invitados, Eduardo lo dejo invitado para que comparta también con los auditores, por supuesto a Nicolás que nos acompaña en los estudios acá. Ahí está Nicolás, sí, como siempre acompañándonos acá en Radio El Conquistador. Así que todos invitados, mañana martes a partir de las 19 horas el estreno del documental Al Amparo del Cielo, en el Aula Magna de la Universidad Católica de Temuco. Como siempre, abierta la universidad. Totalmente gratuito. De hecho, sí. El fin de semana tuvimos el concierto de Pablo Márquez, el guitarrista argentino también, radicado en Suiza, un evento de primer nivel, sumado al inicio de la temporada de conciertos que ya lo habíamos mencionado, y por qué no, que también se nos estaba quedando el tintero. Ayer el campus San Juan Pablo II, ya en otro tema más político, más que cultural, ofició como local de votación de este proceso bastante expedito, todo bastante bien normado, donde casi el padrón de 4.500 personas pudo ir a sufragar de forma tranquila y sin ningún contratiempo a las instalaciones del campus San Juan Pablo II. Abriendo los espacios entonces de la Católica, la Universidad Católica de Temuco. Toda la información, como siempre, www.uct.cl. Hay una nota también al respecto para que la gente se informe. Y, por supuesto, aquellos que tal vez fueron a votar ahí el campus San Juan Pablo II, tal vez se encuentren la fotografía mientras está sufragando. Sí, mientras está sufragando, la galería de fotos también ahí de lo que fue este proceso eleccionario. Nos vamos porque nos pilla el tiempo, como siempre. Nos encontramos la próxima semana, el próximo lunes, en un nuevo Señal UCT. Chao, chao. El Conquistador FM presentó Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco, programa de conversación misceláneo con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad. Cada lunes a las 11 horas por todas las señales de El Conquistador Araucanía.